Perdón, vamos a empezar la clase en relación a lo que es la semana 4. ¿Sí? Bien, ya hemos acabado, ¿no?, con el aspecto de la literatura europea, la literatura hispanoamericana, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la literatura peruana, ¿no? Vamos a ver desde la época colonial, ¿no?, hasta la época republicana, ¿no? Vamos a ver todos estos aspectos, ¿no? Y cualquier duda, pregunta, por favor, no, la hacen, ¿no? Yo voy a estar presto a contestarles, ¿no? Bien, este es el temario de hoy, literatura. Vamos a empezar desde los orígenes de la literatura peruana, un poco de la prehispánica, ¿no? Y de ahí, sobre todo, vamos a entrar a la crónica, ¿no? A la crónica, luego a la literatura quechua colonial, ¿no? Vamos a explicar un poco todo este proceso, todo este desarrollo, ¿no? Y vamos a entrar también a la literatura de la emancipación, ¿no?, que pertenece, pues, a la literatura de la colonia, ¿no?, la crisis colonial, ¿no? Ahí vamos a ver esta literatura. Y luego entramos a la literatura republicana, ¿no?, explicar algunos conceptos, ¿no?, como es el costumbrismo, ¿no?, algo de paso, ¿no?, el romanticismo, ¿no? Y luego ya entramos en detalle en lo que es el realismo, para entrar de la misma manera el modernismo, que también ya hemos visto a nivel hispanoamericano, ¿no? De paso nomás, para entrar propiamente a lo que es el postmodernismo, ¿no?, con Eguren, Simbólicas y Valdelomar. Bien, para entender lo que es la literatura peruana, primero vamos a observar algunos detalles, algunas características, ¿no? Eh, Cuando hablamos de literatura peruana, entendemos la literatura como algo, como nuestra literatura como, digamos, un fenómeno diverso, ¿no?, como un fenómeno culturalmente, digamos, muy variado, ¿no? Esa variedad se debe a los diferentes intereses, de repente de manifestar un tipo de cultura, ¿no? Digamos, la literatura de la costa es distinta a la literatura de la sierra, por las preocupaciones, intereses de repente sociales, culturales, ¿no? En la costa a veces es más urbano, digamos, ¿no? En cambio, en la literatura de la sierra a veces hay más folclore, ¿no? Y también la problemática social de su entorno. La literatura de la selva, que lamentablemente llega poco, ¿no?, a la capital, también muestra un poco su idiosincrasia, ¿no?, sus creencias, ¿no? Además también que hay muchas culturas también allá, ¿no? Así que, por ejemplo, los Shipibo-Conivos, los Ashánicas, ¿no? Ellos también, por supuesto, hacen su literatura, ¿no? Y también llega hacia nosotros, se publica, ¿no? Y leemos todas esas creencias, leyendas, ¿no?, que ellos tienen manifestado a través de la literatura. Por supuesto, también tienen sus problemáticas sociales, ¿no?, que también se puede expresar, digamos, dentro de la literatura, ¿no? Entonces, esa diversidad, ¿no?, a esa diversidad se le llama heterogeneidad, ¿sí? A esa diversidad se le llama heterogeneidad. Ahora, esa diversidad también se debe a, digamos, ¿no?, a la manifestación, ¿no?, de las diferentes culturas que hay en nuestro país, ¿no? Nosotros somos un país, ¿no?, con muchas culturas, ¿no?, dentro, ¿no? Por ejemplo, está la cultura aymara, la cultura quechua, ¿no? Están las culturas, por ejemplo, como la Ashánica, la Shipibo-Conibo, la Nokma-Siguenga, ¿no? Todos ellos son diferentes culturas que están dentro de nuestro país, ¿no? Nosotros somos un país muy diverso, ¿no?, en ello, que alberga muchas culturas, y todas estas culturas, por supuesto, ¿no?, tienen, pues, manifiestan su literatura, ¿no? Manifiestan su literatura, y de ello, digamos, ¿no?, es que nosotros podemos entender de que nuestra literatura es pluricultural, ¿no? Porque, digamos, la literatura manifiesta, ¿no?, las culturas, el pensamiento cultural, ¿no?, de los diferentes eh, ¿no?, culturas mencionadas, ¿no? Ahora, estas culturas también tienen su propia lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, la cultura aymara, ¿no?, que está en el sur andino, ellos, pues, escriben, ¿no?, hablan en aymara, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la literatura quechua, ¿no? Hay mucha literatura en quechua. Ahora, incluso estos últimos 20 años más o menos,
se ha reactivado bastante, ¿no? Cuando yo ingresé a la universidad, allá por el 2004, o sea, de hecho, hay quechua hablantes, ¿no? Y seguramente se manifestaban, ¿no? A nivel, ¿no? de las regiones, ¿no? Sin embargo, por lo menos aquí en la capital no había mucha visibilidad, ¿no? Y creo que eso ha ido cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos años se sustentó una tesis de literatura doctoral en quechua. Se ha traducido el Quijote en quechua, por ejemplo, ¿no? Hay concursos literarios en quechua, incluso el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Que eso lo hace el Estado, el Estado peruano, premia también a las literaturas escritas, ¿no? En lenguas aborígenes, ¿no? Este año creo que ganó, me parece, un poemario escrito en Ashánicas, creo, me parece. Pero un año antes creo que había ganado un libro de cuentos, una novela, creo, escrita en Aymara. Y un año antes también había ganado un poemario escrito, creo que en quechua. Entonces, digamos, ¿no? Observamos todos esos detalles, ¿no? De que hay un aumento, ¿no? De la producción en lenguas aborígenes, ¿no? Entonces, hay todo, digamos, se está realzando nuevamente, ¿no? Se está valorando nuevamente la literatura escrita en lenguas aborígenes, ¿no? Y como hay, ¿no? Una diversidad de lenguas en las que se manifiestan estas culturas, por eso decimos que nuestra literatura es multilingüe, ¿no? Porque se escribe, ¿no? En diferentes lenguas, ¿no? Entonces, por ende, ¿no? Nuestra literatura es pluricultural, multilingüística, ¿no? Y diversa, es decir, heterogénea. ¿Sí? Eso siempre tenemos que tenerlo en claro. No existe una sola literatura peruana, digámoslo así, ¿no? Bien, en cuanto a los periodos, digamos, que nosotros estudiamos, ¿no? Está determinado por lo que se observa ahí, ¿no? Una literatura llamada prehispánica, ¿no? Una literatura, digamos, que está antes de la llegada de los españoles, una literatura colonial, ¿no? Eh, Cuando ya llegaron los españoles y comienzan a implantar su cultura, ¿no? Eh, una literatura que establece, digamos, varios patrones, ¿no? Que se desarrollan en España, ¿no? Y que, por supuesto, con el establecimiento de la colonia, ¿no? Nosotros también repetimos, ¿no? Y una literatura, luego de la crisis del sistema colonial, ¿no? Con la independencia del Perú, ¿no? Comienza una nueva etapa, ¿no? La llamada etapa republicana. Bien, eso para empezar, ¿no? Ahora vamos a entrar en la literatura colonial, ¿no? Bien, sí, Naomi, ¿quiere decir de los cuentos orales? Gracias por la pregunta. No solamente cuentos orales, también hay poemas orales, ¿no? O sea, todas las leyendas, poemas, cuentos, manifestaciones a nivel oral, ¿no? Les explico un poco. Antes de la llegada de los españoles, ¿no? Habían, por supuesto, nuestra cultura desarrollaba, ¿no? Una literatura, ¿no? Eh, que se basaba, digamos, en la oralidad, ¿no? Como bien dice su compañera, oralidad y en la escritura, ¿no? Perdón, en la oralidad, ¿no? Y en la memoria. Se transmitía esta literatura a través, digamos, de la palabra, ¿no? Lamentablemente, todo eso se ha perdido, justamente porque como no hay un rasgo de escritura, no sabemos las fuentes de lo que se ha desarrollado, ¿no? Todo lo que tú conoces, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que conocemos, leyendas de los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? No sé, el rey Chimok, ¿no? Etcétera. Todo eso se lo debemos a los cronistas, porque, o sea, ellos recopilaron un poco de información, ¿no? Que los incas le contaban, o sea, sus leyendas, digamos, ¿no?
le contaban a los cronistas y estos lo transcribían. Pero después todo lo demás, ¿no? O sea, todo simplemente se ha perdido. ¿Cuánto queda realmente de toda esa gran cultura, ¿no? Prehispánica? Ese era pues un 0,1%. Y esto todavía, creo que es 0,0001%. En realidad no hay casi nada. En verdad, no hay muy poco, ¿no? Todo lo que tú conoces, como les digo, se lo deben a los cronistas, ¿no? Porque ellos lograron recopilar información, pero es muy poco lo que hay. Todo se ha perdido en realidad, justamente porque como no había escritura, ¿no? Y los cronistas tampoco buscaban recopilar información, ¿no? ¿Por qué? Y ahí ya les comienzo a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Les comenté que o sea, estamos en una época renacentista a nivel europeo, pero los españoles que vinieron acá no eran renacentistas exactamente, ¿no? Porque se acuerdan cuando les expliqué cómo era el imperio español, la península ibérica, ¿no? La original, digamos, ¿no? Eran muy conservadores, estaban muy ligados, digamos, a lo que es la Iglesia Católica. Y luego lo que es lo que había sido el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que era pues los países austrohúngaros que estaban anexados, ¿no? Italia, ¿no? Lo que había sido el antiguo Imperio Romano, ¿no? Y a todo eso, digamos, eran más liberales, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Liberales, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los conquistadores? ¿Vienen de esa parte más liberal? No, vienen más de la península ibérica, es decir, los más conservadores. Los que vinieron acá, propiamente, podrías decir que son renacentistas, pero tenían un pensamiento medieval. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando llegaron aquí, toda manifestación cultural de los incas y de las antiguas leyendas, ¿no? Y de repente diferentes pueblos, simplemente los sacerdotes lo que hicieron fue tratar de que eso se olvide. O sea, porque lo consideraban pagano, del diablo, ¿no? Todo era, digamos, hecho del diablo, ¿no? Todo lo tildaban el diablo, el diablo, el diablo, ¿no? Entonces, cualquier manifestación, historia, leyenda, lo que sea, simplemente era borrado. O sea, es decir, ya decían, no lo cuenten a nadie más, que se quede ahí, ¿no? Porque si no van a ser castigados. Eso se tiene que olvidar, ¿no? Ya la gente no debe creer en esas cosas, porque todo eso es paganismo, ¿no? A esos sacerdotes se les conoce como extirpadores de idolatrías. Y en ese tiempo, cuando vinieron los españoles, ya una vez que habían, digamos, conquistado, capturado al Inca, empieza todo un periodo de estabilización colonial en la cual los extirpadores de idolatrías iban a los diferentes pueblos, ¿no? Y le decían que se sometan al cristianismo, porque Dios así lo había mandado, ¿no? Y que tenían que olvidar su religión, leyendas y todo lo que tenía que ver con él. O sea, simplemente no podían realizar nada. Entonces, por eso también se perdió, ¿no? Porque no había una transmisión, digamos, de ello, ¿no? Eh, Hay un extirpador de idolatrías que se hizo, digamos, que lo conocemos, se llama Francisco de Ávila. ¿Por qué, digamos, este nombre conocido? Lo que pasa es que Francisco de Ávila era un extirpador de idolatrías, un sacerdote que recopiló, ¿no? O sea, cuando iba a los diferentes pueblos, porque esa era su labor, ¿no? Decir que ya dejen de hacer eso, se le ocurrió escribir todas las leyendas, ¿no? Que le contaban, ¿no? Así nació un libro que se llama Dioses y Hombres de Huarochirí, que no fue un libro tampoco, ¿eh? O sea, fue, digamos, él anotaba las historias, ¿no? Nunca lo pensó como libro, digamos así, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? En España existe el Archivo General de las Indias. Viene a ser así como el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, el Archivo General de las Indias tiene toda la documentación de las colonias americanas, ¿no? Mientras que España era, pues, no, nosotros éramos colonia. Entonces hay muchos investigadores, van, ¿no? Y bueno, o sea, es zambullirte pues en un mar de documentos, ¿no? Porque no es que haya literatura solamente, hay de todo. Censos, todo lo que es burocrático, ¿no? Entonces hay muchos documentos, muchas carpetas, ¿no? Sí, o sea, digamos manuscritos, ¿no? Que están ahí para los investigadores, ¿no? O sea, para que alguien descubra algo, ¿no? Ahí encontraron este manuscrito, Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? Alguien estaba investigando y lo encontró y
y lo dio a la luz, ¿no? Y son leyendas que este extirpador de idolatría recopiló, ¿no? De esta zona de Huarochirí. Así habrá crónicas también, ¿no? Perdidas hasta el día de hoy, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, así, digamos, apareció este documento, ¿no? Es un documento, digamos, de lo prehispánico, ¿no? Sin embargo, recuerden que es recopilado por un extirpador de idolatrías. Y eso quiere decir, ¿no? Que está bajo su sesgo. Y ya les dije que los sacerdotes en ese momento están tienen mucha censura, ¿no? Es decir, están con un sesgo muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuánto de lo que se menciona, ¿no? Ha sido filtrado? ¿Cuánto de verdad hay, ¿no? O sea, de hecho hay buena parte, pero digamos, de repente había algo, no sé, pues ligado al cuerpo. Ah, el sacerdote no, eso no lo menciona, pues, ¿no? Porque eso es pecado, ¿no? No, nunca lo vamos a saber. Lo mismo los cronistas, ¿no? Los cronistas recopilaron leyendas, todo eso, pero ¿cuánto de lo que también ellos transcribieron es verdad? Porque está bajo su sesgo también, bajo su idea de que no puedes decir ciertas cosas porque eso es un pecado, ¿no? Eso es lo lamentable, digamos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega recopila, me parece, un Hayi, ¿no? Que es un poema de guerra, de alabanza, un Harawi, poema de amor doliente, y un poema, el Huanca, que es un poema fúnebre. Eso nomás recopila, ¿no? Huamampoma Ayala también recopila algunos poemas, ¿no? También, él es un cronista indio aymara, recopila algunas historias, ¿no? Algunos poemas también, y eso nomás tenemos. Y luego los cronistas españoles que también tienen, recopilan las historias, ¿no? Pero también es muy poco, casi nada, ¿no? Por eso le decía, ¿cuántos ha quedado de eso? 0,0001%. El resto se perdió. Los sacerdotes nunca tampoco les interesó, eh, como les digo, que se pueda recopilar toda esta información, ¿no? Y no solamente ocurrió acá, no me acuerdo si fue el mundo azteca, creo, ellos no tenían una escritura, digámoslo así, pero tenían como jeroglíficos, así, dibujos, ¿no? Que era como una especie de escritura. Me parece que los mayas también, los documentos que habían, digamos, hecho, ¿no? Como el Popol Vuh, por ejemplo, también estaban. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Y cuando llegaron, encontraron muchos de esos manuscritos y decían que eso era pagano, ¿no? Del diablo, y lo quemaron. Empezaron a quemarlo, todo se perdió, ¿no? Eran antiguos textos, digamos, de mayas, aztecas, ¿no? Que los quemaron, ¿no? Sobrevivieron algunas cosas como el Chelambalán, el Popol Vuh, ¿no? Y por ahí algunas historias más, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Según los cronistas, ¿no? Juan de Betanzos, en su narración de los incas, él menciona, y bueno, el Inca Garcilaso y Huamampoma también, mencionan de que sí hubo una literatura, digamos, ¿no? Pero que se manifestaba a través de lo que son, por ejemplo, si lo pone a nivel occidental, como si fuera género, por ejemplo, género épico, ¿no? Como el género épico, digamos, habían leyendas, habían cuentos, ¿no? O sea, historias, leyendas, mitos, ¿no? ¿No? Eso, digamos, había, ¿no? A ver, un minuto, jóvenes, un ratito. Este, Les decía, ¿no? Por ejemplo, también había, según Betanzos, había poesía, ¿no? Jai, el Huanca, lo que les dije. Teatro no había, ¿no? Él dice que a la manera occidental, ¿no? Como el teatro que nosotros conocemos, no había. Había algo que podría decirse, ¿no? Pero no es. O sea, por ejemplo, él cataloga el Inti Raymi como algo espectacular, ¿no? Pero que no es una festividad, o sea, danza, canto, ¿no? Pero no hay un actor, digamos, no hay diálogo, ¿no? Más es una
puesta en escena, digamos, ¿no? Por ende, no hay teatro. Lo que sí hay es género épico y género lírico, por decirlo, ¿no? Y quienes transmiten ellos son los jarabicus, ¿no? O sea, los poetas, digamos, del momento, ¿no? Ahora, hay una crónica llamada de los Quipucamayoc. El Quipucamayoc era el que sabía leer el quipu, ¿no? ¿Se has visto, no? El quipu que tiene es de un color, ¿no? Con diferentes nudos, ¿no? Al parecer ese era un tipo de escritura que lamentablemente se perdió la forma de leer. Varios cronistas mencionan que para obtener ellos esa información llamaban a los Quipucamayoc, ¿no? Entonces ellos venían con sus pitas con nudos de colores, ¿no? Y ellos les preguntaban, ¿no? Sobre tal periodo, tal como esta, y entonces sobre Huayna Capa, entonces iban a determinada columna, determinado nudo, desataban y comenzaban a hablar, iban a tal lugar, ¿no? Desataban y listo. Eso, digamos, era la lectura del Quipucamayoc, ¿no? Eh, los españoles tampoco buscaron, digamos, entender a los Quipucamayoc. Y hay una crónica de los Quipucamayoc, que por supuesto es escrito por un español, ¿no? O sea, relata, ¿no? Vino un Quipucamayoc, sacó sus nudos, comenzó a hablar y ya. Pero igual, está bajo el sesgo de lo español, ¿no? ¿Qué es el neoclásico? Eso todavía no lo estamos viendo, Aisha. Cuando lleguemos a ese momento, ahí, ¿no? Para no perder el orden, ¿sí? A ver, ¿alguna consulta, pregunta, por favor? Perdón, estoy un poquito afónico. Sí, cuando lleguemos ahí al neoclásico, ahí explico mejor, ¿sí? Este, bien, entonces todo ese periodo prehispánico, digamos, se ha perdido la información, ¿no? Este, hay muy poco, como les digo, ¿no? Llegaron los españoles, ustedes ya saben, conquistaron, ¿no? Etcétera, y comienza a aparecer una literatura donde se desarrollan las llamadas crónicas, que en un ratito vamos a ver esas características, ¿no? Eh, las crónicas, en pocas palabras, ¿no? Antes de detallar, eran narraciones de lo que ellos estaban observando, ¿no? Como un cuaderno de bitácora. Imagínate que tú te vas de viaje y comienzas a recopilar la información que estás viendo, ¿no? O sea, tú comienzas a escribir, ¿no? Esto, todo lo que está sucediendo, ¿no? Eso es, digamos, una crónica. Que sirve como fuente histórica en parte, pero tampoco se puede creer que sea algo histórico exactamente porque recuerda que está bajo el sesgo, ¿no? Del conquistador que ve a su manera el mundo, ¿no? Entonces, sí se puede creer mucho de lo que dice, pero también hay mucha exageración, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado. El Inca García de la Vega, por ejemplo, considera que el incanato parece el paraíso. Todos vivían en concordancia, felices, ¿no? Y eso se pone magnánimo, digamos, el aspecto de la conquista, pues porque si todo es tan perfecto como, digamos, unas cuantas personas conquistaron un imperio, ¿no? O sea, pues los hace ver como poderosos, ¿no? Pero realmente no era así, ¿no? O sea, el imperio incaico era un imperio que era, digamos, frágil en muchas cosas, ¿no? Eran pueblos conquistador y bueno, los diferentes pueblos que se sometían como que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Entonces ni bien vieron llegar a los españoles, los consideraban como sus libertadores, ¿no? Y muchos de ellos se unieron, pues, ¿no? Para hacer frente a los incas, ¿no? Pensando que así los iban a liberar, ¿no? Por eso también cuando cayeron rápidamente, pues, ¿no? O sea, los pueblos estaban, digamos, unidos a los incas, pero muy frágiles, ¿no? O sea, esperaron la mínima oportunidad y se salieron, ¿no? Y apoyaron a los españoles, ¿no? Entonces no es la utopía incaica, pero si fuera todo un paraíso, entonces no hubiesen apoyado a los españoles, ¿no? Eh, lo que se vive durante toda esa época, desde la conquista hasta la emancipación, ¿no? Son tres periodos históricos, ¿no? El periodo del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento europeo. Aquí
se vivió poco, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, porque el Renacimiento, digamos, es todo el siglo XVI, ¿no? Los españoles llegan aquí al Perú en 1532 más o menos, y recuerda pues que ellos no están llegando con todo su arsenal cultural, pues no están trayendo libros, eso no están trayendo, eso va a llegar todavía más o menos 20 años después, ¿no? Entonces, digámoslo así, estamos en un periodo renacentista, pero no es que se vive el Renacimiento, ¿no? Tal cual, ¿no? Siempre el periodo histórico que sucedía en Europa, aquí llegaba con retraso, unos 20 años más o menos, ¿no? Entonces no se vivió poco, no sé, ello, digamos, ¿no? Lo que sí se vivió, digamos, sí es el Renacimiento, perdón, el Barroco, en el siglo XVII, porque ya en ese tiempo empieza una etapa que se conoce como periodo de estabilización colonial. Durante esta época, en el Barroco, este, perdón, un minuto, chicos, ¿sí? No me he dado cuenta, me había escrito el tutor o la tutora, perdón. Este, eh, el periodo de estabilización colonial, ¿no? Es, digamos, ya cuando han conquistado los españoles, ¿no? Y comienzan a fundar instituciones, ¿no? La Real Audiencia, por ejemplo, el virrey, ¿no? Ya comienza a establecerse la cultura, digamos, de los españoles, ¿no? Y eso sí se vive, porque el barroco se está dando en España y más o menos 20 años después, ¿no? Aproximadamente están llegando, se está viviendo ya el barroco acá, ¿no? Se traen los libros, la cultura, se ha fundado la universidad, pues, ¿no? Y a partir de la universidad comienza a infundirse, digamos, un tipo de educación ligado al barroco, ¿no? La cultura, un pensamiento, ¿no? Entonces, eso, digamos, vamos a encontrar, ¿no? Durante el siglo XVII, ¿no? La universidad forma parte fundamental, digamos, de ese periodo, pues, ¿no? Del barroco. Nosotros en Latinoamérica y sobre todo en el Perú, ¿no? Digamos, había mucha influencia de Góngora. Es curioso porque en España Góngora era un poeta, digamos, reconocido, pero o sea, no es que él tenía discípulos, ¿no? Pero aquí sí hubo una corriente llamada gongorismo, ¿no? O sea, digamos, nosotros éramos gongoristas, éramos más gongoristas que el mismo Góngora, ¿no? ¿Por qué? No puede decirse por qué hacen ello. Lo que pasa es que recuerden que nosotros en esa época éramos una colonia de España. Como colonia no había ese sentimiento de Perú, patria, ¿no? No teníamos esa idea. Nosotros todo lo que hacíamos era para España, ¿no? Porque nos considerábamos españoles. No había un sentimiento patrioamericano, ¿no? Sino que éramos España. Todo lo que se hacía en literatura tenía las características de España, ¿no? Mucha influencia de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros, digamos, en ese momento, por ejemplo, nos ninguneaban, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que hacían los intelectuales en ese momento era demostrar que no éramos, pues, cualquier cosa, ¿no? Sino que estábamos al mismo nivel de España, ¿no? Y entonces, ellos eran tan capaces de hacer muy buena literatura, la más difícil incluso, y en ese momento la más difícil es la de Góngora, ¿no? Y por eso también imitaban a Góngora para demostrar que eran capaces de hacer, ¿no? Una literatura de ese estilo, ¿no? Este, y luego, ¿no? Durante un siglo y medio, ¿no? Más o menos, se va a vivir, digamos, de manera eh, estable la colonia, ¿no? Pero en el siglo XVIII comienzan a pasar ciertas cosas, ¿no? Les comenté, ¿no? Que en 1701 Felipe V ingresa al poder, ¿no? Felipe V creo que tenía 14 años, 15, por ahí, luego de la muerte de su tío Carlos el Hechizado, ¿no? Felipe V había vivido en Francia, en el Palacio de Versalles, era sobrino de Luis XIV, ¿no? Y entonces ingresa, digamos, al poder, ¿no? Y quienes gobernaban realmente eran los consejeros reales, ¿no? Que eran franceses, ¿no? Entonces España como que simbólicamente pasa a ser un anexo de Francia, ¿no?
Eh, España comienza a francesarse, ¿no? Digamos, pierde todo ese esplendor y pasa a ser como dominados por los franceses. Empieza toda una decadencia del poder político español, ¿no? Durante el siglo XVIII. Y además ingresa, gracias a Felipe V, todo el pensamiento neoclásico, ¿no? Y ahí respondo a tu pregunta, Naomi. El neoclásico, recuerden, es la recuperación de la cultura grecolatina, especialmente la romana, ¿no? Los franceses, digamos, recogen, prestan mucha atención, ¿no? Al pensamiento neoclásico, ¿no? Al pensamiento latino, romano, para encontrar, digamos, el justo medio, la serenidad, el equilibrio, la razón, la racionalización, buscar la educación, la pedagogía, la verosimilitud en literatura, buscar una moral, hacer una crítica social. Todo eso en literatura es el llamado neoclásico, ¿no? Que el neoclásico se denomina en España, porque ya les comenté que en Francia se llaman clasicistas, clasicismo español, perdón, clasicismo francés. Y como se está desarrollando en Francia, en España se llama neoclásico español, que por supuesto viene aquí a Latinoamérica como neoclásico. Este, y lo que hacen es impartir todas las ideas de los franceses a través de España y llegar a Latinoamérica. Las ideas de la libertad, la fraternidad, solidaridad, ¿no? Dejar de lado el yugo opresor, ¿no? De las monarquías, ¿no? Ser libres, independientes, todos eso son ideas de Montesquieu, ¿no? D'Alembert, Rousseau, ¿no? Seguramente los han escuchado, ¿no? Voltaire, ¿no? Todos los filósofos franceses, ¿no? Todas sus ideas, ¿no? Se despliegan, digamos, para la idea de la libertad, ¿no? Y cala mucho en Francia, por supuesto, ¿no? Y en España y aquí en Latinoamérica. El convictorio de San Carlos, este actual Casone de San Marcos, ¿no? Desarrolla todas esas ideas, ¿no? Javier de Luna Pizarro es el director del convictorio de San Carlos, donde se desarrolla, digamos, toda esta, digamos, ideas de liberación, ¿no? Enseñan ahí Baquéjano y Carrillo, prócer de la emancipación, ¿no? Y uno de sus estudiantes es Mariano Melgar, ¿no? Mateo Pumacahua, Hipólito Unanue, ¿no? Que fue el que fundó luego la Facultad de San Fernando, ¿no? La Facultad de Medicina. Y todo ello, digamos, ¿no? Y eso despliega, digamos, la idea de liberarse, ¿no? O sea, y eso se dio durante el siglo XVIII en el neoclásico. También suceden algunas cosas, ¿no? Circunstanciales, ¿no? El gran terremoto de Lima, por ejemplo, en 1748, destruye toda la ciudad, ¿no? Y eso también ocasiona pues una crisis, porque después de un terremoto, ¿qué hay? Caos, no hay comida, destrucción, muertes, ¿no? Se tiene que levantar toda la ciudad, ¿no? Y eso también genera pues un malestar, ¿no? Eso luego ocasiona de que hayan pequeñas rebeliones, ¿no? Un par de rebeliones que causaron zozobra, ¿no? En una casi hacen una emboscada a un virrey y en otro se declaró independiente, me parece, Jauja, creo, no recuerdo bien. O sea, se liberó del Perú, ¿no? Por supuesto fue sofocado a la semana, ¿no? Pero ya uno ve esas escaramuzas dentro del siglo XVIII, ¿no? Y por supuesto luego la, la gran rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que, o sea, todo el sur andino se levantó, digamos, contra la opresión del virreinato, ¿no? Pero se metieron a ceja de selva y desaparecieron. Hasta el día de hoy no se sabe qué ha ocurrido, ¿no? No saben qué ocurrió, o sea, de repente, pues al entrar a la selva algo les habrá pasado, ¿no? Pero que no se menciona, ¿no? Tampoco se ha buscado mucha información, ¿no? De ello, ¿no? Este, y bueno, se perdió, digamos, la gran rebelión, ¿no? De Juan Santos Atahualpa. Y ahí nomás viene, ¿no? Las llamadas reformas borbónicas, ¿no? Estas reformas borbónicas lo que hacen, ¿no? Es quitar ciertos privilegios, ¿no? A los, a las personas, digamos, a los que tenían tierras, ¿no? Eran terratenientes, ¿no? Eran, tenían muchos privilegios, ¿no? En un rato les voy a comentar sobre ello. Entonces, eso también ocasiona, digamos, que haya una,
¿no? Digamos, un malestar generalizado, ¿no? Un malestar generalizado, y eso también, digamos, hace posible, ¿no?, una etapa de la llamada crisis del sistema colonial, ¿no? Luego de la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no?, que, digamos, la forma como acabó, ¿no?, una represión muy fuerte, digamos, ¿no?, lo que va a ocasionar es que simplemente ya mucha gente con todas estas ideas liberales también y también a nivel internacional, ¿no?, se había dado, digamos, la independencia de las 13 colonias, ¿no? Este, la Revolución Francesa, por supuesto, ¿no? Y entonces también eso también ayuda un poco, ¿no?, a que sí se pueden liberar, digamos, los países latinoamericanos de la corona española, ¿no? Eh, y bueno, y muchos países comienzan a hacer revueltas, a liberarse, ¿no?, etcétera, ¿no? Y eso se llama crisis del sistema colonial, ¿no? Y empieza todo el periodo emancipatorio, ¿no?, donde vamos a encontrar a Mariano Melgar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, no sé si respondí a tu pregunta, Naomi, y si hay alguna otra consulta. Preguntas, chicos. ¿Todo está claro, jóvenes? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, vamos a ver el aspecto de la crónica. Como les decía, retrocediendo un poco, ¿no?, al siglo XVI, los españoles, ¿no?, comienzan digamos, ¿no?, a desarrollar este tipo de escritura, ¿no? La crónica es, como les decía, una especie de cuaderno de bitácora, ¿no?, donde tú viajas y comienzas a apuntar todo lo que estás escribiendo, ¿no? Eh, Hay diferentes etapas de la crónica, ¿no? Hay una etapa que se llama la crónica soldadesca, ¿no?, que, digamos, son los soldados los que escriben, ¿no? Luego hay una etapa, la llamada crónica toledana, ¿no?, que están bajo la jurisprudencia del virrey Toledo, ¿no? Y digamos, lo que hace es escribir, o sea, manda a los cronistas, digamos, a otros cronistas, digamos, intelectuales, ¿no?, a escribir contra el incanato, ¿no? Porque al desaparecer el incanato, digamos, hay toda una idea de una nostalgia, como si el incanato hubiese sido toda una utopía, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer es trabajar ideológicamente ello para que digamos, el pueblo vean que esto no fue así, ¿no?, sino que era más bien, digamos, esclavistas, ¿no? O sea, muy negativo, digamos, ¿no? Digamos eso, ¿no? También habían diferentes tipos de cronistas, ¿no? Por ejemplo, está el cronista español, ¿no? O sea, como por ejemplo Pedro Cieza de León, ¿no? Cieza es un cronista español, ¿no? Había tenido educación, y él comienza a escribir una excelente prosa, ¿no?, realmente muy buena, ¿no? Muy recomendable. Tiene 5 tomos, ¿no?, de la llamada Crónica del Perú. Esta Crónica del Perú, por eso Cieza le llaman el cronista, ¿no?, del Perú, porque recopiló toda la información necesaria, ¿no? Muy buena realmente, ¿no? Aparte que la prosa que maneja, o sea, es muy, muy interesante. Este, Luego están el cronista mestizo, el Inca Garcilaso de Soledad es un cronista mestizo, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, él era hijo de un español, como el capitán Garcilaso de la Vega, y una princesa inca, ¿no?, Isabel Chimpuogyo,
¿no? Se casan, ¿no? Y tienen a su hijo, ¿no? Y él es un mestizo, ¿no? El problema de esa época, en ser mestizo, es bien problemático porque no es inca, ¿no? Porque ya no existe el imperio tampoco y porque, no, digamos, no eres inca, pues, ¿no? Y tampoco eres español porque no has nacido en España, ¿no? Entonces, eso es un problema para el inca Garcilaso de la Vega, no es tan fácil de afrontar, ¿no? Era como alguien sin patria, en pocas palabras, ¿no? Y luego está el cronista indio, ¿no? Como es Huamampoma Ayala, ¿no? Huamampoma Ayala era un indio aymara, ¿no? Que escribe su crónica Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Que es voluminoso, estuvo perdido durante 300 años, la Nueva Crónica, ¿no? Hasta que se encontró en una biblioteca en Copenhague, Dinamarca, ¿no? Como le digo, las bibliotecas europeas seguramente tienen mucha información que hay que buscar, ¿no? Están ahí como que encarpetadas, ¿no? Los textos, ¿no? Y no, nadie los revisa, pues, ¿no? Así alguien estaba buscando algo y encontró esa crónica, ¿no? Y lo dio a la luz, ¿no? 300 años después, era una carta al rey, ¿no? Con dibujos, escrito en español, quechua, aymara, latín y con iconografías, ¿no? Entonces, nunca sabemos, nunca vamos a saber si realmente le llegó la carta al rey, ¿no? Pues, la cosa es que apareció en Dinamarca, ¿no? Y no sabemos cómo, ¿no? Bueno, entonces, ahora, en cuanto a la crónica, ¿no? Como ven ahí sus características, tiene una pretensión histórica, ¿no? Es una narración de pretensión histórica. No es historia tal cual, ¿no? O sea, la historia como disciplina. Uno nunca puede tomar las crónicas como historia, porque hay mucha información que no está corroborada, ¿no? Hay mucha subjetividad, está el sesgo, ¿no? En la historia como disciplina, cuando digamos, tú quieres narrar algo, ¿no? Tienes que probarlo, ¿no? Con documentos históricos, no sé, restos arqueológicos, documentos, ¿no? Etcétera. Fuente documentaria que respalde lo que tú estás diciendo. Pero si tú no lo respaldas, entonces no es historia lo que haces, ¿no? Caes en anécdotas. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? De alguna manera los cronistas, por supuesto hay algo de verdad, ¿no? O sea, digamos, todos los cronistas no van a... Todas las crónicas hablan de los gobernantes incas y consideran a Pachacute como el gran gobernante. Todas las crónicas hablan de, digamos, cuando capturaron al Inca Atahualpa, ¿no? En Cajamarca, ¿no? Entonces, no van a mentir, o sea, hay un consenso, digamos, ¿no? Ellos estuvieron ahí, ¿no? Y de alguna manera todos relatan lo mismo, entonces algo de verdad hay, pues, ¿no? El problema cae cuando ellos, digamos, eh, comparan cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Al Inca, a Pachacútec, ¿no? Lo comparan con Carlos V, ¿no? Pedro Cieza de León, que tiene una cuestión más ideológica, ¿no? Menciona que el Inca Pachacute fue un gran gobernante, mejor que Carlos V, mejor que el emperador Augusto de Roma. Tal vez sea cierto, ¿no? Incluso él dice que el incanato en 90 años ha sido mucho mejor que el imperio español y mejor que Roma incluso. Insisto, puede ser que sea cierto, pero no lo prueba, solo lo dice, ¿no? Y entonces, si alguien de repente probara estadísticas, no podría ser, pues, ¿no? Pero nadie lo hace, entonces no, tampoco él lo dice, o sea, tampoco lo sustenta, digamos, ¿no? Y solamente lo menciona. Y eso ocasiona, digamos, que, el- que la crónica sea subjetiva en ese aspecto, ¿no? No tiene un espíritu crítico, ¿no? Y por eso también el Inca Garcilaso de la Vega, cuando habla del mundo incaico, o sea, lo considera pues toda una utopía, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí, digamos, viene el problema, ¿no? Este, ahora, por eso, digamos, carece de visión crítica, ¿no? Carece de visión crítica, no hay, digamos, este, una objetividad, ¿no? Todo, el Garcilaso es bien idealista. O, por ejemplo, Guamampo Maya o sea, considera el virreinato peruano como algo atroz, ¿no? Eh, o sea, y no hay, digamos, un punto de vista medio, ¿no? Y eso, digamos, históricamente, por ejemplo, está comprobado, ¿no? Mucha gente a veces piensa, pues, ¿no? Que el virreinato peruano fue
algo muy atroz. Y no es tanto así, ¿no? O sea, para que sepan un poco, ¿no? O sea, los conquistadores, cuando vinieron, respetaron, digamos, a las familias reales. O sea, las panacas reales de los incas, a ellos los respetaron. Ellos no los esclavizaron. A quienes esclavizaron fueron al pueblo. Pero las panacas reales, digamos, como eran reyes, ¿no? Digamos, de la familia de los reyes, los consideraron así. Por eso cuando matan a Atahualpa, ¿no? Muchos españoles lo llevan a España y son juzgados porque han matado a un rey, ¿no? Y algunos no regresan, por supuesto, se quedan acá porque saben la vida que les iba a esperar allá, ¿no? Las familias reales, las panacas reales, ellos reciben una indemnización, ¿no? Reciben un sueldo, ¿no? También no pagan tributos, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Es un terrateniente, por ejemplo, Tupac Amaru II, él es de la familia de Huayna Cápac, pertenecía a esa descendencia. ¿Y qué creen? Él no pagaba impuestos, él recibía un tributo, un sueldo, ¿no? Era un terrateniente. Y cuando se dan las reformas borbónicas, le quitan esos privilegios, porque había mucho gasto fiscal, ¿no? Entonces, al quitarle ese privilegio, lo que hacen, digamos, es levantarse contra el virreinato, no estaban de acuerdo, ¿no? Eso es, digamos, lo que ocurre, ¿no? Entonces, eh, como les decía, respetaron a las familias, a las panacas reales, ¿no? No ocurría lo mismo con el pueblo, ¿no? Entonces, más o menos para que se entienda un poco, ¿no? Ojo que yo ni siquiera soy hispanófilo ni nada de eso. Eh, yo incluso soy muy crítico contra ello, pero también hay que ser objetivos, ¿no? Eh, las crónicas tienen muy marcado el estilo del autor, ¿sí? Tienen muy marcado el estilo del autor, ¿no? Digamos, Garcilaso de la Vega, el Inca, escribe, digamos, con un estilo muy sereno, equilibrado, ¿no? Digamos, sereno, armonioso, esa es la palabra, armonioso. Lo que pasa es que el Inca Garcilaso de la Vega se fue a España, pues, y él sí recibe una educación renacentista, pero él está en España, él ya nunca vuelve, ¿ya? ¿No? Entonces su prosa está, digamos, imbuida con el Renacimiento, ¿no? Con toda la enseñanza renacentista, ¿no? ¿De qué trata la crónica? Habla de la conquista, ¿no? Del Nuevo Mundo, ¿no? ¿No? Digamos así. Eh, Se desarrolla desde el, digamos, siglo XVI, cuando llegan los españoles, hasta inicios del siglo XVII, ¿no? Bien, vamos a ver ahí los comentarios reales, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, su padre, ¿no? El capitán Garcilaso de la Vega, era primo del poeta español Garcilaso de la Vega, el papá, ¿no? Del Inca Garcilaso. Y bueno, eh, dan una ley, ¿no? Que digamos el matrimonio, ¿no? Entre ellos, no es válido, ¿no? Entonces, y además hacen que vuelvan a España. Y vuelve, pues, ¿no? Ya no regresa tampoco, ¿no? Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega tiene por derecho, ¿no? Una herencia por parte de su madre, pues ya le dije que había una indemnización, y también por parte de su padre, porque él había sido partícipe de la conquista española, ¿no? Con Pizarro, Diego de Almagro, ¿no? Con todos ellos. Y entonces, en un momento determinado se va a España, ¿no? Y allá se educa, recibe educación, se va joven, ¿no? Y allá pide la herencia de sus padres, ¿no? Un ratito voy a conectar mi laptop, por favor. Si no se va a apagar.
Listo. La primera parte, lo que pasa es que Garcilaso cuando está allá, el Inca, él, digamos, pide la herencia a su madre y se la niegan, porque él dice, tú no eres Inca, ni siquiera hablas quechua, y el incanato ya no existe tampoco, ¿no? O sea, se le niegan totalmente, ¿no? Porque no lo consideran como un Inca. Y entonces pide la herencia a su padre y se la niegan, porque consideran que su papá no tuvo mayor relevancia en la conquista. Y bueno, en parte es cierto, ¿eh? O sea, cuando tú lees las crónicas, no sé, yo te pregunto, ¿tú has escuchado al capitán Garcilaso de la Vega? Normalmente hablan de Diego de Almagro, de Pizarro, Hernando de Luque, ¿no? O sea, Pedro de Cándida, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, ¿no? Las Núñez de Vela, ¿cómo se llama? El azote de Dios, Lope de Aguirre, ¿no? Pero el capitán Garcilaso de la Vega casi nunca se sabe nada, ¿no? Entonces, era así como, coloquialmente diríamos, es el que limpia los caballos, algo así, ¿no? El que ayuda nomás, ¿no? Bueno, eh, entonces le niegan la herencia también porque no tiene relevancia, ¿no? Su papá, digamos, dentro de la conquista. Por eso escribe la segunda parte, para reivindicar la imagen de su padre, ¿no? La primera parte, ¿no? Él escribe justamente estas partes para, digamos, en la primera es como le demuestra al mundo de que él sí es un inca, ¿no? Y conoce muy bien el incanato, ¿no? Eh, Esta primera parte se publica en vida, ¿no? En Lisboa. Y aquí, digamos, relata todo el incanato, ¿no? Los orígenes, la historia de Mopocape y Mamaoyo, los hermanos Ayar, el nombre del Pirú, ¿no? Como la vestimenta, las costumbres, las ciudades, todos los gobernantes incas, te habla la historia de ellos. Este, también habla de las civilizaciones antiguas que hoy conocemos como Chimú, Baracas, ¿no? Pero en ese momento no tenían esos nombres, ¿no? Se llaman solamente civilizaciones antiguas, ¿no? De regiones tales, ¿no? Y los tilde de bárbaros, salvajes, ¿no? Lo hace también porque ensalza pues la imagen de los incas, ¿no? O sea, él dice que los incas fueron lo máximo, ¿no? Y por ende ellos, digamos, lo fueron a educar, los civilizaron, pues, ¿no? Bueno, estas crónicas, ¿no? Se escribieron ya bastante mayor, ¿no? O sea, ya cuando las crónicas ya casi no se escribían, ya, ¿no? Miren las fechas, o sea, para ese momento las crónicas ya habían dejado de hacerse, ¿no? Él escribe viejo, incluso la segunda parte, él lo termina un año, me parece, bueno, unas semanas antes de morir, ¿no? Y se publica póstumamente. Ya la mayoría de cronistas habían hecho sus textos, ¿no? Entonces él, digamos, busca corregir otros cronistas con esta primera parte, porque él argumenta de que él sí vivió, él sí conoce el quechua, dice, porque vivió el quechua en la leche materna de su madre, ¿no? Pero no habla nada de quechua, o sea, se había olvidado, ¿no? ¿Verdad? Y que él escuchó todos estos comentarios reales, es decir, de la realeza, y también que significa verdaderos, ¿no? De los mismos de sus tíos que pertenecían a la corte, ¿no? Él trata de argumentar que él sí conoce muchísimo, ¿no? Tiene un carácter enciclopédico, ¿no? Esta primera parte, o sea, tiene mucha información, ¿no? De la vestimenta, ciudades, incas, ¿no? Etcétera, ¿no? Un carácter enciclopédico, pero no es una enciclopedia, porque te narra, ¿no? Te narra. Es como si te estuviera contando una historia, ¿no? Una leyenda, digamos, ¿no? En una enciclopedia, en cambio, es un lenguaje muy seco, ¿no? O sea, te da, te da la información precisa. Acá te está narrando, ¿no? Como si te contara una historia. Y por supuesto tiene esta primera parte influencia de Blas Valera. Blas Valera es un cronista mestizo, ¿no? Chachapoyano, que también, ¿no? Era hijo de un conquistador, ¿no? Y una princesa. Eh, y bueno, él escribe, pues, no recuerdo bien, creo que se llama Historia del Perú, está escrito en latín. Y Garcilaso lo menciona a cada momento en su texto, ¿no? O sea, menciona de que él, digamos, tiene el texto al lado, ¿no?
y transcribe varias citas, o sea, varios fragmentos de la crónica de Blas Valera, ¿no? Lamentablemente esa crónica está perdida actualmente, ¿no? No sabemos dónde está, ¿no? Está desaparecida, de repente está en alguna biblioteca particular europea, ¿no? O de alguna universidad o biblioteca, ¿no? Europea también, ¿no? Entonces, algún día aparecerá, ¿no? La segunda parte, como les dije, lo escribe para reivindicar el nombre de su papá, ¿no? Y lo escribe la editorial, lo publica póstumamente con el nombre de Historia General del Perú, pero la crónica, cuando tú lo lees, siempre se menciona que es la segunda parte de los comentarios reales, siempre. ¿De qué habla esta crónica? Habla de la conquista española, habla de la guerra civil entre los conquistadores, ¿no? Muestra la imagen de su papá, digamos, como un gran conquistador, ¿no? Algo que no condice con la verdad, digamos, ¿no? Pero bueno, así lo pone él, ¿no? Garcilaso, el Inca Garcilaso, pertenece a la familia de Huáscar, ¿no? A la panaca real de Huáscar. Por ende, se entiende que hable mal de Atahualpa en esta crónica. Eh, lo tilda de Inca usurpador, ¿no? Y lo importante de esta segunda parte es que trata de reivindicar a su padre, ¿no? Ahora, características generales de esto, ¿no? Hay un proyecto indigenista, es decir, porque trata de reivindicar, digamos, el mundo indígena incaico. Su estilo es armonioso y sereno, como lo mencioné, ¿no? Asimismo, también digamos, utiliza la literatura. La literatura es un medio para hacer algo histórico, ¿no? Por supuesto, no lo logra, ¿no? Pero esa era la idea que se manejaba, es decir, tú hacías historia, ¿no? O sea, así como Julio César cuando escribió comentarios a la Guerra de las Galias, ¿no? O sea, no puedes leer ese texto de Julio César creyendo que tal cual fue así las cosas, porque Julio César lo está contando a su manera, donde él pues es el gran triunfador, ¿no? Pero su fin era como que hacer historia. De la misma manera, aquí Garcilaso trata de hacer como historia utilizando un medio literario, ¿no? O sea, la escritura literaria. ¿No? Pero no, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo el Inca Garcilaso crea una utopía incaica, ¿no? O sea, todo es perfecto, tampoco es así, ¿no? Ninguna sociedad es así. Bien, ¿alguna consulta o pregunta, por favor? Bien, continuemos entonces. En ese periodo, luego de esta manifestación, ¿no? Como es la crónica, les dije que había una instauración, digamos, del sistema colonial, ¿no? La corona española divide el virreinato, digamos, ¿no? En algo que se llamaba como República de Indios y República de Españoles. En la República de Indios, por supuesto, estaban la realeza, la panaca real, y que tenían todos esos privilegios que les había comentado. Por otro lado, en la República de Españoles estaban los descendientes de los conquistadores españoles, ¿no? Eran las élites, ¿no? Tanto en la República de Indios como en la República de Españoles. La República de Indios se instala en el Cusco y en Puno, en el sur andino. Ahí se instala la República de Indios, ¿no? Y ellos es el esplendor de esta cultura, ¿no? Insisto, ¿no? Si se cree, ¿no? Cuando no se sabe mucho de ello, que los españoles sometieron tanto a los indios, entonces, ¿de dónde sale el barroco andino? ¿De dónde sale el Ollantay? ¿De dónde sale Tupac Amaru? Es que realmente a la realeza sí la respetaron y se formó, digamos, ¿no? Una élite cusqueña, por ejemplo, ¿no? Y en Puno, por ejemplo, se desarrolla el barroco, ¿no? Donde si tú vas a Puno vas a encontrar iglesias barrocas, por ejemplo, ¿no? Este, encuentras todos esos detalles, digamos, ¿no? Lo que hay, digamos, con ello es que se puede, digamos, encontrar, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? del barroco. Y la manifestación que da esplendor, digamos, a esa etapa cultural, ¿no? Es el teatro quechua colonial, ¿no? El teatro quechua colonial tiene influencia directa del siglo de oro español, ¿no? Del barroco, pues, ¿no?
la élite cusqueña, ¿no? Digamos, está en Cusco, la escuela cusqueña también surge, ¿no? Se forma el llamado Colegio de Indios, así como el Colegio de Españoles, también hay un Colegio de Indios, y en Colegio de Indios se educaba la élite, los hijos de la élite andina, ¿no? Y este Colegio de Indios está en Puno, y eso era pagado por por la corona española. Entonces, digamos, hay todo un apogeo, ¿no? Y toda esta influencia del siglo de oro, como les dije, ¿no? ¿Cómo puedes observar ello? Por ejemplo, el teatro se escribe en verso, con octosílabo y rima consonante. Eso es influencia del siglo de oro español. Está el personaje gracioso, está escrito en 3 actos, ¿no? Todo lo que es el barroco español está desarrollándose dentro del teatro quechua colonial, el llamado barroco andino. Eh, este teatro quechua colonial se desarrolla desde la mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando se desata la rebelión de Tupac Amaru II, él era parte de la élite pues andina. Entonces la corona española piensa, pues, ¿no? O sea, nosotros le damos, ¿no?, un estatus, le pagaban un sueldo, no pagaban tributos. El colegio de indios, digamos, es administrado por la corona española, es decir, lo subsidian. Y encima alguien de ahí se rebela. Entonces ellos tienen temor a que esto pueda volver a ocurrir, ¿no? Porque en la élite cusqueña lo que hacen es adorar, digamos, los comentarios reales, la utopía incaica, volver a los incas, ¿no? Entonces ellos tienen miedo a eso, ¿no? Entonces lo que hacen es desactivar toda la República de Indios, ¿no? Lo desactivan, ¿no? Fueron muy represivos, ¿no? Se desactivó totalmente, ¿no?, la República de Indios, ¿no? Lo único que quedó fue la República Españoles, ¿no?, que después se convirtieron en los vecinos notables que no querían la independencia del Perú, pues, ¿no? Y luego se volvieron terratenientes y que explotaron al indio en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Eh, pero bueno, entonces desactivaron y por eso también el teatro quechua colonial deja de producirse, ¿no? Porque se prohibió toda manifestación que recuerde al mundo incaico, ¿no? Lamentablemente, por ende, muy poco ha sobrevivido, ¿no?, del teatro quechua colonial. O sea, 8 creo han sobrevivido. Yo he leído los 8 textos, ¿no?, felizmente. Eh, y son buenos. El Ushka Paucar, El pobre más rico, el Ollantay, ¿no? También no solamente era del mundo andino, o sea, bueno, está La muerte de Atahualpa y otro texto llamado El fin de Atahualpa. También se hacían adaptaciones del mundo griego, ¿no? Por ejemplo, los mitos, el rapto de Proserpina y el sueño de Endymión, está escrito en quechua, de los mitos griegos. También están adaptaciones bíblicas. Hay un texto que se llama Amar su propia muerte, ¿no? Que lamentablemente, o sea, bueno, no tenemos más, ¿no? O sea, desapareció, digamos, todo el registro del teatro, ¿no?, de quechua colonial, ¿no? Pero bueno, dentro de ello encontramos al Ollantay, ¿no? El Ollantay es una obra, ¿no?, que fue escrita, ¿no? O sea, por lo menos se entiende que se dio en esta época, ¿no? Porque como les dije al inicio, ¿no?, algunos pensaban que esta obra venía, digamos, del periodo prehispánico, ¿no? Y les dije, no puede ser porque los mismos cronistas mencionan que no había una concepción de teatro en el periodo prehispánico. Entonces esa historia no puede producirse en ese momento, ¿no? Además, históricamente hay cosas que no son tan correctas, ¿no? O sea, por ejemplo, ver a Pachacute como un inca autoritario, ¿no? Cuando los cronistas mencionan otra cosa, ¿no? Y además, hasta los cronistas toledanos que les comenté que hablaban mal del incanato, ellos consideran que Pachacute fue un gran gobernante, ¿no? Entonces, como que no condice con la guerra histórica, ¿no? Ollantay al final es una obra ficcional hecha en la colonia, ¿no? Algunos dicen que se representó, digamos, frente a Tupac Amaru II, ¿no? Y luego ya se desactivó, ¿no?, todo. Como les dije, como he leído los teatros que hay, ¿no?, realmente el Ollantay es un gran teatro, ¿verdad? No hay pierde con él. El Ollantay es del género dramático, especie de drama, ¿no? No sabemos quién lo escribió, ¿no? Es autor anónimo.
Está escrito en octosílabo, en métrica octosílaba y rima consonante, ¿no? Y al parecer se hizo a finales del siglo XVIII, ¿no? Está escrito en quechua, por supuesto, ¿no? Bien, ¿alguna consulta o pregunta, por favor? ¿Todo está claro, chicos? Ok, entonces continuemos. El Ollantay es, su tema es el poder y el amor, ¿no? Y el amor como un elemento transgresor de las jerarquías sociales, ¿no? Se ve, digamos, el poder representado de dos maneras, ¿no? Eh, el, el poder, digamos, representado por un poder autoritario como es Pachacute y un poder más benévolo como es su hijo Tupac Yupanqui, ¿no? Y por supuesto tiene toda la impronta del siglo de oro, ¿no? Ollantay está dividido en tres actos. El primer acto, ¿no? Vamos a encontrar a Ollantay, ¿no? Ollantay está enamorado, y por supuesto ella también, ¿no? Kusicoyo, ¿no? Están enamorados, ¿no? Él es un general del Antisuyo y Kusicoyo es una princesa inca. Es un amor prohibido porque, ¿no? Tipo Romeo y Julieta, ¿no? Un amor prohibido porque él es un plebeyo y ella es una princesa. Ustedes dirán, pues profesor, pero eso se puede dar, ¿no? Bueno, sí lo sabes, ¿no? Sabes que los incas se creían dioses en la tierra, ¿no? Por lo tanto, los dioses no se mezclan con los seres humanos, pues, ¿no? Eso es algo impensado, realmente, ¿no? O sea, en el pensamiento incaico no se puede dar, porque ellos son endogámicos, es decir, se casan entre hermanos o entre las familias, ¿no? Así eran los incas. Es que están dentro de las civilizaciones antiguas, ¿no? Los egipcios también se casaban entre hermanos, los romanos también entre las familias, ¿no? O sea, eso, digamos, eso es un pensamiento que ellos tienen porque se creen hijos de dioses, ¿no? Entonces, como son hijos de dioses, no se pueden mezclar con otras personas, ¿no? Por eso, insisto, esta obra es más colonial, ¿no? Que prehispánica, ¿no? Y además tiene muchos tintes así bien Romeo y Julieta. Bueno, es un amor prohibido, ¿no? Y, digamos, Ollantay le quiere decir al mundo, ¿no? Que ama, pues, a Kusicoyo, ¿no? Y entonces va donde el sacerdote Wilcauma, ¿no? Y le dice, pues, le dice, pues, ¿no? Que lo que le está sucediendo. Y bueno, le aconseja, ¿no? Que vaya a hablar con Pachacute, ¿no? Porque al final él es un buen general, ¿no? Que ha ganado muchas guerras, ¿no? Ha conquistado territorios, ¿no? Y tal vez lo escuche, ¿no? Bien, y el sacerdote, digamos, le aconseja, ¿no? Si se parece a Fray Lorenzo de Romeo y Julieta, ¿no? Eh, Y bueno, él va, pues, ¿no? Va hacia el palacio de Pachacute y le dice, pues, que habla con el Inca, ¿no? Y le dice que está enamorado de su hija, ¿no? Y Pachacute lo mira muy enfadado, ¿no? Le dice, no te has mirado, ¿no? ¿Quién te crees, ¿no? Le dice muchísimas cosas, ¿no? Y lo ofende, ¿no? Y le dice que se vaya porque si no lo va a matar, ¿no? Ollantay, ofendido, se va, ¿no? Y Pachacute encierra a su hija en el Huasi, ¿no? El templo de las vírgenes del sol, ¿no? Y acaba el primer acto. Segundo acto, se está realizando una especie de rebelión, escaramuza, ¿no? En el Antisuyo. Y llega Ollantay, y entonces lidera después, ¿no? Esa rebelión, que va a durar varios años, ¿no? Este, Pachacútec manda, cansado, digamos, de esta rebelión de años, ¿no? Manda a Rumiñahui, ¿no? Su general, ¿no? Para que vaya a sofocar, digamos, a derrotar a Ollantay, pero Ollantay es más, ¿no?
digamos, más diestro en ello, ¿no? Y lo vence, ¿no? Y cuando Rumiñahui regresa, ¿no? Vencido, piensa que lo van a matar, porque como que en el incanato tú no te puedes equivocar, pues, ¿no? Y cuando retorna, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente se entera que Pachacútec había muerto, ¿no? Al morir Pachacútec, ¿no? Su hijo Tupac Yupanqui asciende al poder, pero él es un inca más generoso y benévolo, le da otra oportunidad. Y esta vez Rumiñahui prepara su ardid, ¿no? Una trampa. Va hacia el campamento de Ollantay y le dice, ¿no? Que quiere unirse a su, digamos, a sus huestes rebeldes, ¿no? Para traerse abajo al Inca, ¿no? Entonces Ollantay le cree, ¿no? Y celebran, pues, ¿no? Ahora unidos pueden derrotar al Inca, ¿no? Este, y se emborrachan, ¿no? Se quedan dormidos, ¿no? Pero Rumiñahui no está tan dormido, ¿no? Así que sale del campamento, ¿no? Y trae a las tropas incaicas que estaban ahí esperando nomás la señal para capturarlos, ¿no? Ingresan, ¿no? Y capturan a Ollantay, ¿no? Eso se llama el ardid de Rumiñahui, ¿no? Fin del segundo acto. El tercer acto empieza cuando Imazúmac, la hija de Kusicoyo, bueno, ha nacido en el Yaguasi y han pasado ya unos 10 años más o menos, pero Imazúmac no sabe quién es su mamá. Entonces un día se va por donde están las carceletas, las cárceles del Yaguasi, ¿no? ¿no? Y de pronto descubre ahí a una mujer, ¿no? Avejentada con el tiempo, ¿no? Muy triste, llorando. Y comienzan a conversar, ¿no? Y le pregunta quién es, ¿no? Dice Kusikoyo, ¿no? Y extraña a su hija Mazuma, ¿no? Y Mazuma no sabe quién era su madre, ¿no? Y se llama Mazuma, ¿no? Entonces, como que conversando ahí, ¿no? Se dan cuenta, pues, que son madre e hija, ¿no? Mientras tanto, Ollantay es llevado al palacio del Inca, ¿no? Y el Inca le pregunta por qué hizo esa rebelión, ¿no? O sea, por qué lideró esa rebelión, ¿no? Entonces, Ollantay le dice, ¿no? Por amor, ¿no? Y le cuenta, pues, lo que ha ocurrido, ¿no? Lo comprende el Inca, ¿no? Que es más generoso, ¿no? Y le da el perdón, ¿no? Y encima le ratifica en sus cargos, ¿no? Mientras tanto, en ese momento ingresa Imazuma al palacio y le pide al Inca que por favor libere a su madre Kusicoyo, ¿no? El Inca recordaba que había tenido una hermana Kusicoyo y que desapareció así de la nada y no sabían dónde estaba, ¿no? Entonces no sabe si es ella, así que la mandan traer, ¿no? Cuando está ahí, el Inca reconoce a su hermana, Pacha, Ollantay reconoce a Kusicoyo y también observa que ha tenido una hija, ¿no? Entonces, en esa reunión familiar termina el Ollantay, ¿no? En la reunión familiar. Bien, ¿alguna consulta, pregunta, por favor? Consultas, ¿todo está claro? ¿Ninguna duda? Al menos ellos tuvieron un final feliz. Bueno, ¿existe alguna continuidad? No, no, no hay una continuidad. No, ahí quedó. Como se dice en los cuentos antiguos, ¿no? Cuando terminan en final feliz, ya no hay nada más después de la felicidad, ¿no? El autor ha leído Romeo y Julieta. Es probable, ¿no? Algunos dicen que el autor es un sacerdote, ¿no? Y posiblemente, pero no podemos afirmarlo, ¿no? No, no sabemos, ¿no? Sí, claro, fue liberado, sí. Cuando le da el perdón y le ratifica sus cargos, lo ha liberado. Ajá.
Bien, no hay ninguna pregunta entonces adicional. Bueno, gracias chicos por las preguntas. Continuemos entonces. Literatura de la emancipación. Este periodo, digamos, ¿no? Es un periodo muy crítico. Como ya les mencioné, durante el siglo XVIII ocurren muchísimas cosas, ¿no? Que debilitan el poder colonial, ¿no? Toda la crisis que hay, las reformas borbónicas, el terremoto, las rebeliones, ¿no? Y la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Es, digamos, el inicio, ¿no? De toda esta era de la emancipación, ¿no? Como acaba, ¿no? Muy sangriento, muy represivo la corona española, ya y el malestar generalizado de las reformas borbónicas, eh, simplemente empieza todo el periodo de la emancipación, que es una época, digamos, en la cual se trata de buscar, ¿no? Primero crear una conciencia de patria, porque no puedes liberarte de un país si no hay, digamos, una conciencia patriótica de país. Jorge Basadre, ¿no? Mencionaba que en el Mercurio Peruano, esta revista que surge por esa época, se puede observar una idea de patria, porque apela, digamos, a que tú seas, hay una, digamos, la idea de ser orgullosos de ser peruanos, la idea de peruanidad, porque tenemos grandes paisajes, ¿no? O sea, el paisaje americano, el paisaje del Perú es tan hermoso, ¿no? Y hay que sentirse orgulloso de eso. Por ahí empieza. Luego la recuperación de la historia, ¿no? Digamos, todos esos elementos hacen que surja una idea de identidad patriótica, ¿no? Porque cómo vas a luchar por la independencia de un país si no eres consciente de eso, ¿no? Porque recuerden que está en una época que, digamos, la gente que crecía, ¿no? Era la idea de, y era por la educación que les brindaban, ¿no? Que ellos eran españoles, ¿no? Pero se va forjando otra educación, pues, ¿no? Eh, y también la crítica a la situación del indio, ¿no? Porque las panacas reales, digamos, estaban bien, pero el pueblo estaba subyugado. Pero cuando se desactiva la República de Indios, ¿no? Por lo que les dije, ¿no? Después de la reunión de Tupac Amaru II, ya todo se agudiza, pues, ¿no? Ya no hay privilegios, se desactiva el colegio de indios, todos pagan tributos, ya no hay sueldos, ¿no? Ya todo entra en una desazón, ¿no? Esta literatura, ¿no? Digamos, es bien política, se comienzan a publicar periódicos, revistas, ¿no? Imagínense, en los periódicos se escribían poemas, poemas políticos, ¿no? Teatro, también se publicaba teatro político, ¿no? Una literatura, más que por su calidad, es por el tema, ¿no? Por la poesía de esta época, la verdad es que no es muy buena, ¿no? Menos el teatro, ¿no? Pero se valora mucho por la cuestión, digamos, del aspecto político que tiene, ¿no? El estilo es neoclásico, es decir, toda la influencia del neoclásico español, de la lectura greco-latina, los latinos, los romanos. Mariano Melgar, que se educa en el Convictorio de San Carlos, ¿no? Él pues tiene una educación neoclásica. Él aprendió latín, ¿no? Traduce a Ovidio, traduce a, a Virgilio, ¿no? Traduce Remedios de Amor, ¿no? Por el arte de olvidar, ¿no? Eh, Traduce algunas geórgicas de Virgilio, ¿no? Tiene una educación neoclásica. Él es un precursor del romanticismo. Él luchó en el proceso de la emancipación. Lo fusilaron en 1815, ¿no? A los 26 años, creo que parece, 21 años. Él es un precursor del romanticismo. Él no es un romántico. Primero, cronológicamente no pertenece al romanticismo latinoamericano, porque el romanticismo en América llega en 1840 y él muere en 1815. ¿No? Ustedes dirán, profesor, pero en Alemania ya en 1774 se vivió el romanticismo y en 1790 él nace, entonces es un romántico. Tampoco, pues, porque si tú consideras eso, quiere decir que él era un bebé y ya era un romántico, ¿ya? ¿No? No es así. Además, recuerda que llega con retraso aquí ellos, ¿no? Porque en España el romanticismo es tardío. El romanticismo en España se da, me parece, en 1840, por ahí, 30, por ahí. Y lo que vivimos aquí en realidad es un beckerismo, ¿no? O sea, la influencia de Becker, ¿no? Y sobre, no el Becker de las leyendas ni siquiera, ¿no? El Becker de, de las rimas es el que llega aquí y comienza a ver un beckerismo, pero ya a partir de 1840 hacia adelante, ¿no?
Este, por ende, no es un romántico, Melgar. Además, recuerda que el romanticismo lucha contra el neoclásico, y más bien Melgar es un neoclásico, ¿no? ¿Por qué es importante justamente Melgar? Porque él logra fusionar la lírica culta con la lírica popular. ¿Qué quiere decir esto? Reviste una manifestación popular como es el yarabí de normas neoclásicas. Por ende no puede ser, no puede ser romántico, porque el romántico, ¿se acuerdan que una de sus características es libertad creadora, libertad para crear? Pero en cambio él lo que hace es como poner reglas. Entonces no hay libertad, pues más bien trata de ser muy organizado en ello, de poner reglas para hacer el yarabí. Por eso la importancia de Melgar es que fusiona la lírica popular, como es el yarabí, con la lírica culta, es decir, las formas neoclásicas, ¿no? Eso, digamos, por eso es importante Melgar, ¿no? Melgar no es él no crea el yarabí, ojo. El Arawi es el poema andino, el poema prehispánico, ¿no? Que se hacía en el incanato, era un poema de amor doliente. Y cuando lees el teatro quechua colonial, te das con la sorpresa de que ahí existe yarabí, sí, con el mismo nombre, yarabí, ¿no? O sea, y esa idea de que Melgar creó el yarabí, no, él no crea nada, en realidad eso ya existía, sino que lo que él hace es darle la forma culta. Incluso el yarabí en el teatro quechua colonial tiene muchos rasgos de Melgar, ¿no? O sea, digamos, elementos, por ejemplo, hablan del nido, hablan de la paloma, ¿no? Eso, digamos, es en yarabí. En cambio, Melgar lo escribe en español, esa es la diferencia. El otro está en quechua, este lo escribe en español, le da la métrica, ¿no? Le da la rima, ¿no? Le pone los tópicos, el beato sí, carpe diem, lo reviste de formas neoclásicas. Por eso es importante la lírica culta con la lírica popular. Bien. Y bueno, luego del proceso emancipatorio, ¿no? Se da la República, ya ustedes lo saben por historia, ¿no? Todo un caos para la República, ¿no? Y cuando surge la República, en ese momento surge la escuela costumbrista. La escuela costumbrista, digamos, vive una etapa muy caótica, hay golpes de Estado, ¿no? Más o menos casi 30 años, 40 años de golpes de Estado. Los militares gobiernan, hay un caudillismo militar, eso genera una inestabilidad política, social y económica. Lo que pasa es que, como ustedes saben, la independencia del Perú no es que mucha gente lo quería, ¿no? Los vecinos notables, digamos, no logran, digamos, ¿no? O sea, no quieren perder ciertos privilegios, ¿no? Entonces consideran de que la independencia de la república no es buena. Entonces eso también genera, ¿no? Mucho conservadurismo, ¿no? Dada la república, no es que ya mañana eres republicano, independiente y ya listo, ¿no? Eso no ocurre así, jóvenes, o sea, es todo un proceso, ¿no? Las generaciones de aquel momento, o sea, están muy reacias a ser independientes, republicanos, y son más conservadores y tratan de mantener sus privilegios, ¿no? Es decir, las costumbres coloniales se siguen manteniendo. Eso recién va a cambiar 50 años después. Las generaciones de esa época, ¿no? Perviven, digamos, el legado colonial, ¿no? Por eso se entiende que hay todavía mucha influencia de lo español durante unos 50 años. Las costumbres coloniales que hasta el día de hoy se dan, ¿no? Esos rezagos de superioridad, ¿no? O sea, de que el apellido, ¿no? Que ustedes a veces escuchan, clasismo, racismo, que no sabes con quién te has metido, que yo tengo apellido, ¿no? Familias son abogados, ¿no? Ya todo ese tipo de cosas, y yo tengo mi tío es general, ¿no? Ya todo eso es colonial, porque así se manejaba en la colonia. Lamentablemente eso hasta el día de hoy no se ha borrado. Entonces, los intelectuales del momento, o sea, imagínense en esa época, pues era peor todavía, ¿no? Entonces, lo que hacen los intelectuales es tratar de buscar, mirar en la realidad inmediata la idea de este, costumbres republicanas, ¿no? ¿No? Costumbres republicanas para que, digamos, se pueda hablar de una república, ¿no? Gestar una república. Eh, y, digamos, con ello, ¿no? Se trate, digamos,
de salir poco a poco, ¿no? De este legado colonial, ¿no? Entonces ellos miran la realidad inmediata, tratan de buscar ya costumbres republicanas, ¿no? Estas ideas se difunden mediante los periódicos, que era, digamos, el medio masivo, ¿no? Mediante artículos costumbristas, ¿no? Eh, También el teatro, ¿no? El teatro era el género por excelencia, ¿no? Entonces también se manifiesta mediante ello, ¿no? Los autores más representativos de este costumbrismo, ¿no? Es Manuel Asensio Segura con Ñacatita, ¿no? Y Felipe Pardo de Aliaga con Frutos de la Educación y con el artículo costumbrista Un viaje, donde se desarrolla, ¿no? Lo del niño Goyito. Bien, donde critica a su clase social, ¿no? Porque él era aristocrático, Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Mientras que Manuel Asensio Segura era, digamos, del pueblo. Luego de ello, como les decía, hay un legado, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y se da el romanticismo, ¿no? El romanticismo beckeriano, ¿no? Viene acá. Nuestros poetas románticos son poetas beckerianos, ¿no? El romanticismo peruano es un romanticismo español, ¿no? No hay una actitud, digamos, de formar la idea de una nación, ¿no? De hacer una crítica, digamos, en torno a ello. Es muy españolizante, digamos, ¿no? Es que, ¿qué es lo que ocurre cuando se da la independencia de los países latinoamericanos? Lo que ocurre es que se trata, por esta cuestión de independencia, la misma España y los países latinoamericanos todavía piden, digamos, ya, está bien, eres libre e independiente, pero no hay que perder la ruta comercial, ¿no? O sea, materias primas, ¿no? Todo eso hay que seguir, digamos, en ello, ¿no? Porque al final, ¿no? Todavía los otros países no te reconocen como país libre, entonces hay que seguir, digamos, ¿no? En ello. Y eso ocurre, pues, durante las primeras décadas de la independencia de los países, ¿no? Pero ya en 1850 aproximadamente se está desarrollando en Inglaterra en la era victoriana. La reina Victoria gobernó por los 70 años. Francia se convierte pues en o sea, vuelve a retomar la potencia mundial durante el siglo XIX. Se ha dado la reunificación italiana, ¿no? Y Alemania se ha reunificado. Se comienzan a dar revoluciones industriales en estos países. Y entonces los países latinoamericanos ya comienzan a romper rutas comerciales con España, se alejan de la influencia española, además porque España está en una decadencia durante el siglo XIX, o sea, Fernando VII lo habían restaurado, pero está en un colapso económico, bancarrota económica, social, no es lo mismo, digamos, está en toda una decadencia, ¿no? Es una crítica, digamos, muy fuerte, digamos, a lo que se está desarrollando, ¿no? Y lo que ocasiona, digamos, con ello es que no hay, no hay un futuro promisorio. Incluso pierden la guerra con el Perú, se desata una nueva guerra de sucesión española, el rey Alfonso creo que tiene 13 años cuando entra al poder, ¿no? Pierde sus colonias, las últimas colonias americanas. O sea, España está en toda una crisis y el único país que está en una ruta comercial y no se despega es el Perú. No. Chile comienza a tener relaciones comerciales con Inglaterra. Ingresa el capitalismo a Chile y comienza a desarrollarse. No es casual que Rubén Darío pues, publique Azul en un país, digamos, más liberal. Los argentinos comienzan a tener mayor trato con los italianos, comienzan a fomentar la inmigración italiana. Uruguay se independiza de Brasil, ¿no? Y comienza a mirar hacia un país como Alemania, ¿no? Entonces, mientras tanto nosotros, España. Por ende se entiende que el romanticismo peruano es un romanticismo español, mientras que los otros países ya están mirando hacia otros países, ¿no? Eso nos va a traer consecuencias. Cuando se desata la guerra con Chile, el país no era una nación, pues era cualquier cosa, no era un conglomerado de gente que vivía a lo que le da la gana, ¿no? La élite criolla nunca quiso ser independiente, por eso a ellos les da igual, ¿no? Se desató la guerra, se fueron del país, ¿no? El caso de la clase media no tenía el poder suficiente, ¿no? Y la clase baja, el pueblo, peor, pues, ¿no? No sabía qué es lo que querían. El mundo indígena
Ellos supuestamente eran libres con la independencia, pero seguían siendo casi esclavos, porque los terratenientes, los antiguos encomenderos, ¿no? La élite de la República Española, los esclavizaban, en pocas palabras, ¿no? El latifundista o terrateniente es digamos, el nuevo, digamos, el que lo esclaviza, ¿no? En las tierras del siglo XIX, ¿no? El terrateniente, el latifundista, ¿no? El gamonal, ¿no? Y eso, digamos, ocasiona pues que el país esté totalmente dividido, ¿no? Luego de la guerra con Chile, donde no se pudo unificar al país, ¿no? Surgen los intelectuales muy críticos, ¿no? Se tiene que formar una nación de forma rápida, agresiva, porque esto no puede seguir así. Se trata de formar, digamos, una idea de patria, ¿no? O sea, mejor dicho, nación, ¿no? Formar un, eh, una idea del Perú, alejarnos ya de la influencia española que no ha traído nada bueno, ¿no? Y formar, digamos, una nueva sociedad, ¿no? Que no esté corrupta. Ahí es donde va a surgir González Prada, ¿no? Rechazan todo el tono romántico que está ligado a lo español, ¿no? Dejar de mirar el pasado, ¿no? Como hacía Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Sino que ahora hay que mirar el presente, ¿no? Tener mayor objetividad, ¿no? Formar una nueva moral, ¿no? Alejar de la corrupción, mirar la situación del indio, ¿no? Todos esos detalles, digamos, los realiza González Prada y las mujeres ilustradas como Mercedes Cabello, Clorinda Mateo Turner, ¿no? Entre otras, ¿no? Con esa aliciente de búsqueda de otras literaturas, ¿no? Es que se produce el modernismo peruano, ¿no? Con Chocano. Pero el modernismo peruano, digamos, está de la misma manera, ¿no? Que cuando González Prada dice que hay que formar una nación, el modernismo peruano responde a su élite, ¿no? El modernismo peruano responde a la élite criolla, a la élite que se cree español, ¿no? La élite que se cree española. Eso es lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces, digamos, el modernismo, ¿no? Lo que hace, digamos, es formar una nación peruana a partir de la nación española, ¿no? Si ustedes revisan ahí, está José de la Riva Agüero, Ventura García Calderón, José Galvez, ¿no? Todos ellos dicen, nuestro legado es español, ¿no? Y eso se da en conjunto con la llamada República Aristocrática, ¿no? Desde Nicolás de Piérola hasta cuando cae, hasta cuando ingresa al poder Leguía, más o menos son 25 años de república aristocrática en el que el terrateniente ha tomado el poder, ¿no? Y son ellos los que gobiernan para su clase, ¿no? Se olvidan del Perú, Lima es la capital para ellos y comienzan a europeizar Lima, ¿no? Lima se reviste todo el centro de Lima, ¿no? De una forma europea, ¿no? En esa época, ¿no? Y lo que ellos tratan de hacer es como que se centra todo el poder en la ciudad de Lima, ¿no? Y Chocano responde a eso, ¿no? Chocano es un representante de esa élite, ¿no? Pero a partir de 1910 comienza a surgir, digamos, lo popular, ¿no? Es decir, las provincias que se sienten olvidadas comienzan a manifestarse también, ¿no? Se manifiestan y dicen, aquí estamos presentes, por si acaso, ¿no? Eguren, ¿no? Ninguneado por la élite, ¿no? Comienza a mostrar una literatura alejada de lo español. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque justamente Eguren representa una literatura que ya no bebe de la literatura española. Simbólicas, cuando se publica en 1911, ¿no? Funda la tradición poética del Perú, porque él ya no tiene, digamos, influencia española. Las estrofas que utiliza, ¿no? Por ejemplo, es el Lied. El Lied es una estrofa alemana, que se traducido sería canción. La métrica, digamos, trabaja con la métrica alemana, ¿no? Y los temas están ligados más a las leyendas irlandesas y británicas. De español solo tiene la escritura, nada más, pero él ya no tiene influencia de lo español. Por eso también la élite lo ninguneaba, ¿no? Y cuando ya él recién publica, cuando tiene que 36, 37 años, ¿no? Su primer libro, él ya escribía, ya, pero nadie lo tomaba en cuenta, ¿no? Porque no condice pues con la élite, ¿no? Que buscaba formar la idea de lo español en la literatura, ¿no? Eguren, como les dije, con la publicación de Simbólicas, ¿no? Funda la tradición poética del Perú,
se aleja de lo español, ¿no? Él logra hacer una especie de orquestación musical, ¿no? Porque utiliza la sugerencia como modo de expresión. Sus poemas tú no puedes tomarlos de forma literal, ¿no? Los reyes rojos pueden ser dos reyes que se estén peleando, pero otros dicen que son cóndores que se pelean, ¿no? Por ejemplo. O el duque de Nuez, ¿no? Que algunos dicen, sí, es un duque que muere, ¿no? Y otros dicen que es una niña que está jugando con una nuez y que se la come, ¿no? O la niña de la lámpara azul que se menciona, pues, bueno, es una niña, ¿no? Que está con una lámpara, pero en realidad puede ser la poesía, también puede ser la luna llena, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente, ¿no? Eso es sugerente, ¿no? Utiliza el símbolo justamente para sugerir, ¿no? Hay mucha musicalidad, mucho ritmo, ¿no? Una musicalidad intrínseca propio de los simbolistas. Eh, También utiliza el cromatismo, ¿no? Es decir, la utilización del color para revestir sus poemas, ¿no? Estos colores, digamos, es como que utiliza adjetivos, ¿no? Que llenan de colores. Reyes rojos, con sus coronas de oro, lanzas, ¿no? Con puntas de plata, creo, o sea, colorea, entre comillas, los poemas, ¿no? Mariátegui, en los 7 ensayos, estudia, digamos, la literatura peruana, ¿no? Y dice, pues, que existen 3 periodos, ¿no? El periodo colonial, el periodo cosmopolita, ¿no? Y el periodo nacional. El periodo colonial es toda la influencia colonial. El periodo cosmopolita es de influencias culturales, ¿no? Eguren pertenece a este periodo cosmopolita, ¿no? Que luego va a dar pie, según Mariátegui, al periodo nacional, donde encuentra a Vallejo, ¿ya? Bien, eso sería Eguren, ¿no? Y Eguren pertenece a este periodo llamado postmodernista, ¿no? Que surge a partir de 1910. ¿Qué quiere decir postmodernista? Es, digamos, luego de la influencia modernista, así más o menos se entiende, ¿no? Del apogeo modernista, luego del apogeo modernista, ¿no? Empieza un periodo de decadencia del modernismo, ¿no? Eso sería el posmodernismo y está en el tránsito entre el modernismo y la vanguardia, ¿no? Busca nuevas formas expresivas, ¿no? Y ahí encontramos a Abraham Valdelomar, ¿no? Valdelomar, les decía, ¿no? Las provincias se sienten olvidadas, ¿no? Y bueno, van hacia la ciudad de Lima, ¿no? Los representantes, ¿no? Valdelomar, por ejemplo, él es de Pisco, ¿no? Va hacia la ciudad y se logra ingresar a la élite limeña, ¿no? Él trabaja para periódicos aristocráticos en ese momento. Empieza como dibujante, luego como poeta, ¿no? Y luego con sus amigos funda la revista Colonia. Los colonias, los poetas eran de provincias. Alberto Hidalgo era arequipeño, igual que Percy Gibson, ¿no? Federico More era puneño, ¿no? Y Valdelomar era de Pisco. Entonces, digamos, y eran grandes poetas, ¿no? Las provincias, digamos, se comienzan a manifestar dentro de la ciudad, dentro de la élite criolla, ¿no? Valdelomar funda la revista Colonia y en esa revista reivindican a José María Eguren en el segundo número, ¿no? Fue trascendente esa revista en ese momento, ¿no? Valdelomar murió bastante joven, tenía 31 años, escribió de todo, ¿no? O sea, crónicas, ensayos, cuentos, novela, poesía, ¿no? Eh, Murió como león muy joven, ¿no? No sabemos qué hubiese desarrollado más, ¿no? Eh, los escenarios son las provincias, ¿no? La campiña de Pisco, el mar, ¿no? Tiene un tono nostálgico, tierno, íntimo, ¿no? Y destacan el cuento y la poesía, ¿no? Valdelomar, él apoyó a Guillermo Billingur, ¿no? En su campaña, digamos, para la presidencia de Billingur, ¿no? Billingur gana en 1912, creo, no sé si me corrigen. Y bueno, él gana y le da pues la embajada de Italia a Valdelomar, ¿no? En Italia él recuerda, ¿no? Dice, comienza a recordar que la historia de un joven, la historia de un gallo de pelea, ¿no? Y comienza a escribir el cuento del Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo tiene un lenguaje muy refinado, propio del modernismo, ¿no? Hay una musicalidad, ¿no? Si lo lees adecuadamente. El tema central, la historia y hazaña del Carmelo,
¿no? Hay un aspecto trágico del Carmelo, ¿no? Y eso se debe a que hay una familiaridad, ¿no? Del gallo con la casa, el hogar, ¿no? Claro, o sea, los animales no son solo animales, sino que son parte integrante de la familia, ¿no? Para ello utiliza diferentes materiales narrativos, ¿no? Como es la descripción cuando describe al Carmelo, y eso genera una plasticidad. ¿Qué es plasticidad? En pocas palabras, es como que una imagen viva, ¿no? O sea, es como cuando alguien te cuenta algo y te describe y tú comienzas a imaginarte, ¿no? Porque te lo cuentan en detalle. Ya, eso sería plasticidad, ¿no? Que se genera la imagen en tu mente, ¿no? Se narra, narración, ¿no? La pelea entre el Ajiseco y el Carmelo, ¿no? ¿Qué más? Y la memoria, la idea de algo nostálgico, ¿no? La anécdota es cuando narra un hecho cotidiano, digamos, ¿no? Cuando se desarrolla, por ejemplo, la actividad en la campiña de Pisco. Eh, la obra empieza, este cuento está narrado por un niño narrador, ¿no? Y empieza cuando Roberto, el hermano mayor, ha retornado a la casa paterna en Pisco y trae muchos regalos, ¿no? Entre ellos trae al Carmelo. Se describe al Carmelo, ¿no? De forma muy detallada, ¿no? Y entonces el Carmelo es un gallo de pelea muy fino. El padre, en ese momento, él tiene un gallo de pelea llamado el Pelado, y ya está viejo. Como han traído un gallo joven, entonces se lo van a almorzar al Pelado. Y bueno, la familia llora, ¿no? Porque, ¿por qué va a hacer eso, no? Claro, porque es parte de la familia, pues, ¿no? Y le argumentan de que entonces el Carmelo, que ahora es joven, ahora que lo adora, cuando esté viejo también se lo va a comer, ¿no? Al final desiste de hacerlo, ¿no? Luego, cuando van luego digamos, hay una descripción, una anécdota de un día cualquiera en la campiña de Pisco. Salen los pescadores, salen los niños a jugar, las tortugas a dejar los huevos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo eso para presentarnos la caleta de San Andrés, ¿no? La caleta de San Andrés es donde ya han pasado algunos años, el niño sigue siendo niño todavía, pero el gallo, el Carmelo, ya está viejo, ¿ya? ¿No? Y entonces él se encuentra con el alcalde, ¿no? Y el alcalde le dice, pues, que qué pena que su gallo esté viejo, ¿no? Porque hay un gallo joven que es el ajiseco, ¿no? Que está adaptando a medio mundo, ¿no? Entonces el padre se ofende, pues, y le dice, bueno, mi gallo será viejo, pero es todavía un gallo de pelea, ¿no? Y pactan una pelea para el 28 de julio. Se da la pelea, ¿no? Y el ajiseco, que es más joven, se va contra el Carmelo y le da varios cortes profundos, ¿no? El Carmelo cae y está agonizante, pero recuerda sus antaños días de gran peleador de gallos, ¿no? Y se levanta, ¿no? Y lo azota, digamos, o sea, se va contra el ajiseco, ¿no? Y logra darle cortes muy profundos, uno en el cuello, que lo termina matando al ajiseco, ¿no? El ajiseco cae desplomado y el Carmelo ha ganado la batalla, ¿no? Pero está tan mal herido que luego se desploma, ¿no? La familia entra y se lo lleva a su casa, ¿no? Y luego de 2 días de estarlo cuidando, el Carmelo muere en una tarde de crepúsculo sangriento, como dice el cuento, ¿no? Fin. Bien, chicos. Ahí están las claves. No sé si hay alguna pregunta. Naomi, ¿el romanticismo en el Perú en qué etapa y contexto se desarrolla? Se desarrolla en el siglo XIX, desde 1840 el romanticismo hasta la guerra con Chile. O sea, se desarrolla desde 1840 hasta la guerra con Chile en 1879. Bien, ¿alguna consulta? Gracias, Milenka. Bien, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.